método RULA fue desarrollado en 1993 por la doctora Lynn McCartney y el profesor Nigel Corlett de la Universidad de Nottingham. Este método se ha posicionado como una herramienta líder en la evaluación de riesgos relacionados con la carga postural en todo el mundo. Aunque recientemente se han publicado ciertos estudios que cuestionan ciertos puntos ciegos del método, les recomiendo tener en cuenta. El método RULA fue creado con el propósito de evaluar la exposición de las personas trabajadoras a factores de riesgo que generan alta carga postural, enfocándose principalmente en los miembros superiores, aunque también considera otras áreas del cuerpo como el cuello, el tronco y piernas. Su principal enfoque reside en las extremidades superiores. En este sentido, como decimos siempre respecto a las virtudes y limitaciones de cada método, será nuestro criterio profesional el que nos ayude a elegir entre uno u otro, aunque varios métodos evalúen el mismo factor de riesgo, ya que no todos tienen el mismo alcance o incluso, en ciertos casos, la forma en que concluyen sus resultados puede no ser la que mejor se ajuste al propósito de nuestro estudio. Hagamos una breve comparativa entre los métodos de evaluación ergonómica de posturas forzadas más conocidos. Estamos hablando del método RULA, el método REVA y el método OWASP. Respecto del método RULA, entre sus virtudes podemos decir que fue diseñado específicamente para evaluar las posturas de los miembros superiores, aunque también considera, como dijimos, el cuello, el tronco y las piernas. Por otra parte, es un método rápido y sencillo de utilizar. Es ideal para una primera aproximación a la evaluación ergonómica de posturas forzadas. Divide el cuerpo en grupos para facilitar esta evaluación y se basa en la observación, lo que facilita su uso en situaciones reales en el lugar de trabajo. En cuanto a las limitaciones del método RULA, vamos a decir que su enfoque está principalmente en los miembros superiores, por lo que puede no ser tan detallado para otras partes del cuerpo, como por ejemplo tronco o miembros inferiores. Aunque es útil para una rápida evaluación, puede no ser suficiente y no ser suficientemente detallado para algunas situaciones complejas. Respecto del método REVA, vamos a decir que entre sus virtudes se destaca que este método analiza todo el cuerpo, lo que lo hace más versátil que el método RULA en términos de cobertura y alcance. Este método divide el cuerpo en grupos para facilitar su evaluación también. Considera factores adicionales como la fuerza muscular y la carga extrema en esta evaluación. En cuanto a las limitaciones del método REVA, vamos a decir que, aunque es más completo que el método RULA, su aplicación puede ser más lenta y compleja, generándonos más carga de trabajo a nosotros como profesionales. Por otra parte, puede requerir más entrenamiento para su correcta implementación debido a que es más amplio y más detallado. Respecto del método OWASP, entre las virtudes del método, vamos a decir que este método permite evaluar las posturas de todo el cuerpo, espalda, piernas y brazos. Es un método simple y rápido, permitiendo una fácil aplicación en entornos laborales. Por otra parte, el método OWASP proporciona recomendaciones específicas para acciones correctivas basadas en la categorización de la postura. Dentro de sus principales limitaciones, debemos tener en cuenta que el método OWASP se basa en categorías de posturas predeterminadas, lo que puede no ser adecuado para evaluar posturas que no encajan específicamente en ninguna categoría. Por otra parte, aunque evalúa todo el cuerpo, no es tan detallado como el método REVA y el método RULA. Finalmente, al considerar muy pocas variables de las áreas que analiza, suele dar resultados poco confiables en cuanto a la criticidad del riesgo debido a la falta de profundización. Por ejemplo, si bien indaga por la flexión del tronco, no discrimina los grados de flexión del tronco. En resumen, el método RULA es ideal para la rápida evaluación de los miembros superiores, siendo una herramienta de
primera línea para identificar problemas ergonómicos derivados de posturas forzadas, mientras que el método REVA proporciona un enfoque más detallado y completo, abarcando todo el cuerpo y considerando aspectos adicionales, pero es más complejo y requiere más tiempo para su aplicación. Y el método OWASP se centra en categorías de posturas y proporciona recomendaciones directas, pero puede no ser tan detallado o flexible como los otros métodos que hemos mencionado. El uso de un método u otro va a depender del contexto específico, del nivel de detalle necesario y de la experiencia y el juicio profesional del evaluador. Es posible que en algunos casos sea útil combinar diferentes métodos para obtener una evaluación más completa y detallada. Por ejemplo, en mi caso, suelo aplicar combinados el método RULA y el método OWASP en una primera instancia. Y si observo una gran diferencia entre los resultados donde el método RULA arroja un nivel de riesgo elevado, mientras que el método RULA y el método OWASP arroja un nivel de riesgo bajo, advierto inmediatamente que el OWASP no está considerando ciertas variables del caso real que estoy investigando y entonces lo descarto. Pero si confirma el diagnóstico, lo incorporo al informe para reforzar la hipótesis. Y en los casos donde ambos métodos me dan sospecha de incongruencia en relación con lo que estoy observando en campo o con otros indicadores como el ausentismo, por ejemplo, aplico el método REVA para obtener información más detallada y un resultado más confiable. En otras palabras, cuando se utilizan diferentes métodos de evaluación ergonómica, puede haber discrepancias en los resultados obtenidos. En situaciones donde se identifican diferentes niveles de riesgo según el método aplicado, la mejor práctica es considerar el resultado más crítico. Esto se debe a las siguientes razones. Por un lado, el enfoque preventivo. Adoptar el resultado más crítico garantiza que se esté tomando un enfoque precautorio y se esté priorizando la salud y seguridad de las personas que trabajan. Por otra parte, las diferentes perspectivas. Cada método tiene su propia metodología y criterios de evaluación, lo que puede llevar a diferentes interpretaciones del mismo escenario. Considerar el resultado más crítico asegura que se estén abordando los posibles puntos ciegos o debilidades inherentes de otros métodos que hemos seleccionado para nuestra batería. A su vez, la especificidad. Algunos métodos pueden ser más detallados en ciertos aspectos que otros. Por ejemplo, mientras RULA se centra en los miembros superiores, REVA analiza todo el cuerpo y considerar el resultado más crítico garantiza que no se pasen por alto detalles que uno de los métodos puede haber capturado mejor por su especificidad. Por otra parte está la responsabilidad legal y ética. Desde un punto de vista legal y ético, es fundamental adoptar medidas basadas en el escenario más crítico, para garantizar que se estén tomando todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que trabajan. Otro punto es la sensibilización y conciencia. Al actuar sobre los resultados más críticos, se envía un mensaje claro a los trabajadores y a la gestión de que la salud y seguridad son prioritarias. Esto puede aumentar la conciencia y la responsabilidad entre todos en el lugar de trabajo. Finalmente, recordemos que es esencial tener en cuenta que la evaluación ergonómica es solo el primer paso. Después de identificar los peligros y evaluar los riesgos, es crucial implementar soluciones adecuadas, acciones preventivas y correctivas, y luego reevaluar para asegurarse de que los cambios hayan tenido el efecto deseado en la reducción de los riesgos. Es decir, medir la eficacia de las acciones implementadas mediante la validación de estas acciones. Tanto el Instituto de Biomecánica de Valencia, el IBV, con quien la Fundación Argentina de Ergonomía ha firmado un convenio de colaboración recíproca para desarrollar juntos la ergonomía, como las directrices de la norma ISO 11226 subrayan la importancia de tener metodologías estructuradas para la evaluación ergonómica de las posturas forzadas, para prevenir sus consecuencias en la salud. En este sentido, el método RULA no solo cumple con muchas de estas directrices, sino que las integra, permitiendo una evaluación rápida y precisa de las posturas laborales.
De todas formas, recientes estudios indican ciertos puntos ciegos del método que debemos considerar como profesionales de la ergonomía laboral. En este sentido, es imperativo comprender que una adecuada evaluación ergonómica puede ser la diferencia entre un ambiente de trabajo saludable y uno que cause trastornos musculoesqueléticos y enfermedades profesionales relacionadas a largo plazo, y herramientas como el método RULA son esenciales en esta tarea. Si estás listo para despegar tu carrera y querés aprender más sobre ergonomía laboral, ingresa a www.ergonomia.org.ar y www.ergolatam.org.